Bueno, varios días feriados sin actividad y después la medida de fuerza porque finalmente no hubo acuerdo con los representantes de la provincia. Sí, en realidad dos cosas, ¿no? La primera es, ni siquiera nos convocaron a nivel nacional. Y esto es fundamental porque el ministro Finocchiaro vuelve a incumplir con la ley, vuelve a tener un discurso inclusive que atrasa, ¿no? Yo lo escuchaba hace poquito plantear por qué tenía que convocar a paritaria si en realidad es un ministerio que no tiene escuelas y no tiene docentes. Uno pensaría, ¿cuánto que atrasó esto? Porque en realidad el Ministerio de Educación de la Nación tiene todas las escuelas del país y tiene a todos los docentes del país. Y hay una ley que deben cumplir, que es la ley de paritaria. Sin el cumplimiento de la ley, en estos 2 años hemos perdido el 44 puntos porcentuales en nuestro salario. No se ha discutido el piso por el cual ningún docente del país puede cobrar menos de eso. Eso nos devolvió, cuando empezó en el año 2006, un principio de igualdad entre los docentes desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y empezamos entonces a poder mirarnos los docentes de todo el país con un piso por el cual nadie podía estar por debajo de eso. Y si había alguna provincia que no podía llegar a ese piso, ahí estaba el gobierno nacional, un gobierno nacional que tiene que pensar la educación federalmente, apoyando a esas provincias, dándoles el dinero para que ningún docente esté por debajo de esa situación. Ahora, no solamente la paritaria nacional discutía salario, la paritaria nacional discutía una educación de calidad que se plasmaba, por ejemplo, en la capacitación y la formación docente, que se plasmaba también en la evaluación. Los docentes queremos discutir evaluación, es más, es parte cotidiano de nuestro trabajo la evaluación, pero queremos ser parte de ese debate porque no nos queremos comprar solamente lo que viene de afuera. En nuestro país hay una evaluación que hay que discutirla a fondo. A ver, esto es lo más grave, esta es la noticia, que a 48 horas del inicio del ciclo lectivo, la noticia es que no tenemos paritaria nacional, por lo tanto hay un paro a nivel nacional del 6 y el 7, con una movilización que está convocada para el día miércoles, una movilización, la verdad, que va a representar a los docentes de todo el país, no solamente a los docentes de escuela pública, sino también a los docentes de escuela privada. Convoca CETERA, convoca SADOP, también los universitarios, o sea que va a ser una gran movilización que también vamos a tener el acompañamiento de toda la comunidad educativa en el orden nacional. Vamos a Plaza de Mayo y va a ser a las 11 de la mañana ahí en 9 de julio y Avenida de Mayo nuestra concentración. Lo que pasa es que la sensación son dos, ¿no? Desde Bullrich, que no se cumple con la paritaria nacional, de Esteban Bullrich, cuando era ministro de Trabajo. Fue el último que la cumplió. El primer año de mandato. Solo el primer año. Y el otro tema que es esta vocación por enfrentar a padres y docentes cuando ya los padres tienen claro que el problema no es de los docentes. O sea, viste que ya hay una vocación por enfrentarlos. Sí, yo creo que se vuelven a equivocar, ¿no? El relato se les cayó el año pasado. Sí. Hubo un relato que podía transitar por algún lugar, pero el año pasado se le cayó fundamentalmente al gobierno nacional, pero también en la provincia de Buenos Aires, y ahora me meto en la provincia de Buenos Aires, se le cayó a la gobernadora Vidal, que en esas cadenas televisivas que hacía el año pasado nos decía y le decía a la comunidad que quiere discutir con los alumnos en las aulas. Mira, desde el 1 de enero de este año, bueno, he venido acá y todos los representantes del Frente Unidad Docente Bonaerense también lo han expresado, le hemos pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos convoque en enero. Los alumnos no están en las escuelas, los docentes estábamos de vacaciones, no se había cerrado la paritaria 2018. ¿Por qué? Porque la gobernadora firmó un decreto con el 32%, dejando nuestro salario en más de 15 puntos porcentuales por debajo de la inflación que llegó al 47,6%. Entonces, ese relato se cayó y la comunidad que nos conoce, por cuando uno dice la sociedad, la comunidad, para nosotros tiene nombre y apellido. Cuando los docentes abrimos la puerta de la escuela, están ahí. Y están ahí para todo. Están ahí para decirnos que no les gusta tanto que hagamos paro, pero también están ahí para decirnos que nos apoyan porque saben que el paro no solamente es por el salario, y también ellos piden escuelas seguras y nos ven todos los días y ven el trabajo cotidiano, pero ellos lo ven todos los días. No como el gobierno de la señora Vidal, que solamente nos mira y nos ve a la hora de discutir salario. La comunidad nos ve y nos cree, y ahí fue donde el relato se cayó, porque hay una sociedad que nos cree, y que yo creo que nos cree más allá del nombre y apellido de cada uno de nosotros. Nos cree porque cree en la escuela pública. En este país, la defensa de la escuela pública es como un valor importantísimo, ¿no? Yo siempre pienso, se discute mucho el salario,
nuestro. Si es de 16.500 pasamos a 18.000. Y en un año electoral, yo digo, viste que en los años electorales todos dicen, un país sin educación no tiene futuro. Pero a la hora de discutir el salario de los que hacemos educación cotidianamente, nos dejan muy por debajo de la línea de la pobreza y no valemos eso que implica una sociedad mirando al futuro, ¿no? La gobernadora Vidal no pudo romper ese pacto de amor, digo yo, ese pacto, porque es de amor, porque bueno, el acto educativo es un acto de amor, pero aparte cuando uno manda a su hijo a la escuela pública, a la escuela, en realidad está entregando lo que más ama, lo que más quiere, y lo entrega a ese lugar que aparte tiene que ser el lugar más seguro. Y ahí vuelvo al segundo punto. Escuelas seguras, ¿por qué? Porque la escuela tiene que ser el lugar por excelencia, que nos da seguridad en todos los sentidos. El primero principal es que nuestros hijos van a aprender. Pero después del 2 de agosto, cuando explotó la escuela de Moreno, y volvemos a insistir, queremos justicia por Sandra y por Rubén, después de ese 2 de agosto, la escuela se convirtió en un lugar que por lo menos pensábamos que en algunos casos era inseguro, y se cerraron cientos de escuelas en la provincia de Buenos Aires, porque los directores dijimos con todos los docentes, hasta acá llegamos. No vamos a permitir abrir la puerta aunque haya alguien, llámese inspector, Dirección General de Escuelas, director provincial de consejos escolares, que nos digan tenés que abrirla igual. No, si no hay seguridad garantizada, esa escuela no se va a abrir, porque así como se llevó la vida de Sandra y Rubén, podrían haber sido unos minutos antes, sí, unos minutos después, cientos de alumnos que volaran por el aire. Entonces, decimos salarios dignos, escuelas seguras. María Laura, ustedes van a movilizar el día 6 y entiendo que también el 8, Día Internacional de la Mujer. Bueno, sí, gran parte de las docentes son mujeres, sabemos. Y pienso en las últimas movilizaciones que hubo, el caso de Madi Graf, el cuadernazo, el verdurazo también, donde había grupos más pequeños de gente, o grupos pequeños, y con incidentes realmente muy, muy graves, ¿no? Situaciones bastante violentas. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, la marcha del 6 va a ser una marcha multitudinaria de todos los docentes del país. Nosotros siempre tenemos, la seguridad nuestra es la masividad y aparte nos cuidamos muchísimo entre nosotros mismos y entre nosotras mismas. Así que nosotros queremos convocar a toda la sociedad a acompañarnos en esa movilización. No va a ser con represión que apaguen nuestra voz, no va a ser con represión que no nos permitan caminar, así que va a ser una marcha y nosotros la vamos a garantizar con absoluta paz y tranquilidad para decir en voz muy alta los reclamos que tenemos en defensa de la educación pública de todo nuestro país. Y el 8, como todas las trabajadoras, vamos a marchar como lo hicimos en años anteriores, con un gran paro que no solamente es de los docentes, sino que es un paro que convoca a nuestra Central de Trabajadores Argentinos con otras organizaciones también. Y va a ser una marcha multitudinaria como fue en los últimos años, ¿no? Me parece que los hechos de violencia que se suscitaron, uno piensa solamente en estos poquitos meses desde que comenzó el año, no hay que explicar demasiado por qué las mujeres tenemos que tener una presencia muy fuerte, y yo creo que lo que está pasando aparte es no solamente presencia, es multitudinario, pero es en una unidad inquebrantable que vamos a estar en la calle el día 8, todos y todas, porque el feminismo no es solamente un tema de mujeres, el feminismo es un tema que tenemos que discutir todos y todas. Ahora, lo que llama la atención, ¿no? Y rescato de tus palabras, me tuve que cubrir la Marcha Blanca de Marcos Garcita allá por el 88, sí, que era toda la ciudad vestida de blanco, era algo increíble, impresionante. La carpa blanca y un montón. Es como que la política se llena la boca, y coincido con vos, ¿no? Hablando de educación pública, educación en campaña. Y después cuando llegan a los gobiernos, hacen lo que hicieron siempre. En su momento, si querés, Stubrin, cuando estaba Alfonsín como presidente, el gobierno de Menem también, el gobierno de Duhalde también. O sea, nunca hay paz para los docentes. Si uno se pone a pensar qué país queremos, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Donde un barrendero gana más que un docente, y con mucho respeto lo digo. Me parece que es pensar qué país queremos, y no se piensa. Sí, igual para no irme tan atrás, yo pensaba, viví la Marcha Blanca, apasionadamente viví la Marcha Blanca, era muy joven, en la época de Marcos Garcetti, de Mari Sánchez. Sí, señora. Yo estaba, bueno, en mi lugar de siempre, en La Matanza, en la escuela,
pero me voy a la Carpa Blanca. Me acuerdo. En la Carpa Blanca ayunamos, también fui ayunante de la Carpa Blanca. Y esa ley que se consiguió, que es la ley de financiamiento, que tiene la ley de paritaria incluida, la conseguimos en la Carpa ayunando. Algo que veníamos planteando desde el 88, desde la Marcha Blanca. Ahora vos fíjate, esa ley de financiamiento educativo y la ley de paritaria que se logra en la Marcha Blanca recién se pone en ejecución en el gobierno en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, en el año 2003. Recién en el año 2005 logramos. 2005, claro. Vos fíjate, desde que logramos tenerla hasta que se pudo poner en ejecución recién en el año 2005. Porque hasta de la Rúa, que fue la Carpa Blanca, mintió. Claro, ahí no la pudimos terminar de ejecutar. Entonces, no estamos en el mismo lugar. Y yo eso lo quiero rescatar, porque tiene que ver con la lucha incansable que hemos tenido todos los docentes de nuestro país, de la CETERA fundamentalmente, y desde hace años. El tema es que en este momento lo que estamos viviendo es un retroceso, porque uno puede siempre pelear en vista de un país que va a ser distinto y mejor. Sí, hacia adelante. Hacia adelante. Ahora, lo que nos están convidando es un país justamente al revés, donde empezamos a perder derechos que pensábamos que no los íbamos a perder. Cuando yo te digo, o es más, ¿por qué el año pasado la CETERA, todos los docentes del país, pusimos frente al Congreso la escuela itinerante? Vos recordarás, represión. Me acuerdo. Y después logramos, y lo logramos porque toda la sociedad apoyó justamente esa escuela itinerante. Tenía también dos ejes fundamentales: ley de financiamiento y ley de paritaria. En un momento donde el gobierno nacional no convoca paritaria y obviamente no está discutiendo el financiamiento a nivel nacional, entonces estamos en un retroceso. Yo creo que hemos tenido avances, bastantes avances durante estos últimos años, producto de la lucha, producto de gobiernos que tomaron políticas absolutamente diferentes. Bueno, estoy diciendo, en el año 2005, el presidente Néstor Kirchner, yo recuerdo que lo primero que hizo cuando asumió fue ir a la provincia de Entre Ríos. Y en paralelo se amplió el porcentaje del PBI destinado a educación, que creo que en su momento, bueno, yo ahora estoy desactualizada, también los montos de presupuesto fueron cambiando, pero incluso se amplió hasta el 6% cuando era de un 2 o un 3%. Claro, llegamos al 6% y nosotros inclusive estamos pidiendo desde la CETERA, hay inclusive presentado un proyecto de ley para que se amplíe al 10%. Pero llegó al 6% ¿hace cuántos años? Pues estamos hablando de épocas del kirchnerismo. Y en el gobierno anterior, exactamente. Claro, desde ese momento, ese fue un salto importante, porque del 2 o el 3 saltó al 6, importantísimo para la educación, y también se respetó, bueno, la paritaria nacional durante algunos años, que dejó de respetarse ahora, pero además ahora tampoco se amplió ese presupuesto. No, aparte se achicó. Aparte se achicó, y esto nos lo dice María Laura o la CETERA. Es más, si uno lee Diario La Nación, los últimos estudios que han presentado, está muy clarito cómo se redujo el presupuesto, pero inclusive pensaba mientras vos hablabas, ¿qué significó el no tener paritaria? El congelamiento, por ejemplo, del incentivo docente, que es gran parte de nuestro salario. Está congelado hace 2 años el incentivo docente, que es parte del salario de los docentes de todo el país. Y esto tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido todos los docentes. Entonces, mirando hacia el 2020, nosotros queremos tener un país que vuelva a pensar en la educación centralmente. Aparte queremos discutir no solamente salario, sino también formación y una educación de calidad. No puede haber educación de calidad si los docentes no somos parte de ese debate. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.